Vimos cómo iba creciendo la casa y de repente estaba ya en el segundo piso y ahí tenemos el privilegio de estar posando ahora. Todavía se siente la unción, ¿eh? Todavía. Estamos muy contentos, muy bien atendidos. Tenemos a Marco y a Marco Antonio y a Miriam que nos cuidan, no nos dejan, donde quiera que vamos, van con nosotros, hasta el baño van con nosotros para cuidarnos. Hoy me acompaña mi novia y mi esposa de 45 años, a quienes tengo el gusto de presentarles. Ella y yo somos padres de 3 hijos, el hijo varón que es el pastor de la iglesia actualmente y 2 hijas, y he descubierto un ministerio más alto todavía que el de apóstol y es abuelo. Y, y somos unos abuelos felices. Nos gusta ser abuelos. Nos gusta ver a esa nueva generación que el Señor está levantando en ellos. Y bueno, estamos muy agradecidos por la fidelidad del Señor a través de todos estos años. El tema que el apóstol David me encomendó de traer ante ustedes es un tema muy importante porque actualmente el cristianismo institucional como religión, estoy hablando del cristianismo institucional, y así como el llamado judaísmo del primer siglo o judaísmo del segundo templo, el cristianismo institucional está en una profunda crisis, pues ha dejado de practicar la verdad y no tiene la fuerza para precisamente cumplir lo que dice 1 Timoteo 3:15, que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, institucionalmente, políticamente, socialmente, el cristianismo como institución, debemos entender que todas las instituciones y sus estructuras llega un momento en que lo que ha sido la doxis o práctica que no experimenta cambios de estrategia, no experimenta cambios de entendimiento, no continúa creciendo y avanzando, empieza entonces a estancarse y en algunos casos retroceder. Yo hago, para los efectos de entender el cristianismo como institución y la llamada eclesia o eclesía, que es el término griego que usa Jesús cuando dice: sobre esta roca edificaré mi eclesía. En la traducción al castellano y a otros idiomas se pierde el significado original de esta palabra, a menos que vayamos a las fuentes que nos ayudan a entender por qué Jesús deliberadamente usó esta palabra para referirse a su pueblo, siendo que él era hebreo. Pudo haber usado la otra palabra que se usa para congregación en el Antiguo Testamento, pero él quiso que el Espíritu Santo inspiró a los autores para registrar esta palabra usando este término griego, la palabra eclesía, porque los griegos establecieron las asambleas constituyentes en una ciudad, porque ellos establecieron las ciudades como estados y cada ciudad tenía una eclesía, era
la convocación de todos los ciudadanos de esa ciudad para poder determinar y poder hacer decisiones como un cuerpo legislativo a favor de la comunidad. Entonces, es más que una entidad religiosa. Cuando hablamos de religión, nuestro diccionario dice que religión se define como un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Entonces, el énfasis en la institución son sus normas y formas. Quieren tener una forma de culto y quieren normar la conducta de los que participan de la religión o de la expresión religiosa. Pero yo le llamo a esto los valores externos, porque los valores internos dentro de una persona, solo el Espíritu Santo los puede establecer. Y esa es una de las provisiones del nuevo pacto, que el Señor iba a escribir sus leyes en nuestros corazones. De tal manera que ahora esas normas, esas ordenanzas, esas formas de religión no iban a ser externas a nosotros, sino que iban a ser valores que iban a encarnarse en nosotros. Pero entonces, la cristiandad, como cualquier otra institución, para poder mantener un control de calidad, por decirlo así, ha producido subculturas llamadas denominaciones. Entonces tenemos la denominación bautista, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios Pentecostal, la Iglesia Metodista, la Iglesia Presbiteriana. Todas esas son subculturas. Y es por eso que hemos ido perdiendo fuerza, porque cada uno profesa tener la totalidad de la verdad. Y eso es imposible, porque el Señor a todos nosotros nos ha dado la capacidad de poder entender la verdad, de poder creerla y de poder practicarla. La verdad no es un concepto intelectual, la verdad es una persona. Y cuando tú tienes una relación con esa persona, entonces la verdad no es algo que tú practicas cuando te conviene. A veces dices la verdad, a veces dices la mitad de la verdad y otras veces no dices la verdad, pero no dices que estás diciendo una mentira, sino que ocultas, porque las motivaciones del corazón te mueven a ocultar que lo que estás diciendo en realidad no es comprobable, no es una verdad. Es algo que ha sido producido de tu propio corazón. Entonces, las instituciones, para poder mantener un control de calidad y según ellos defender la pureza doctrinal, empiezan a centralizar y a controlar usando una estructura de poder. Toda la centralización de poder lo vemos también en el gobierno civil, que cuando se centraliza el poder del gobierno, entonces aquellas regiones lejos de ese centro de poder no reciben el mismo beneficio de aquellos que están cerca. Entonces, eso sucede en todas las instituciones. La tendencia es a querer centralizar el poder para poder controlar la estructura, especialmente cuando las estructuras van creciendo y van creciendo.
se les sale fuera de las manos el control, entonces empiezan a querer centralizar todo en la búsqueda pues de mantener una expresión, según ellos, ortodoxa. Lo que termina sucediendo, Jesús lo advirtió. Él dijo a una de las iglesias que estaba tolerando, estaba permitiendo, o que tenía dentro de ellos a una secta, a una expresión dentro del cristianismo que él identifica como los nicolaitas. Y estos nicolaitas, Nicolás, históricamente es un personaje que aparece en la historia de la iglesia y empieza a enseñorearse, a querer tener hegemonía sobre sus hermanos. Jesús había advertido, y lo podemos leer en los evangelios, de que en la iglesia el gobierno no podía ser como el gobierno de las naciones. El gobierno en la iglesia tiene que ser basada en el amor y en el servicio, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero tenemos diferentes funciones. En este sistema institucional no hay discípulos, solo miembros. Y entonces los miembros quedan en un estado perenne de infancia espiritual. Ese es el daño más grande que hace una institución. Cuando la institución no cree en sus miembros y los respeta y los reconoce como lo que son, hijos de Dios, discípulos del Señor Jesucristo, y que nosotros solamente somos administradores y mayordomos de la gracia, de los misterios del reino de Dios y de lo que el Señor desea establecer en cada uno de sus hijos. Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7 explica un concepto de adopción que para nosotros en la cultura occidental es foráneo, es algo que no estamos acostumbrados a entender este concepto. El concepto de adopción es que el padre ponía al niño bajo el cuidado de tutores, de maestros, que lo iban a preparar en todas las disciplinas necesarias para él poder gobernar la casa. El término economía viene de la palabra griega oikonomos. Oikonomos es el gobierno de la casa. Uno de los requisitos de los ancianos es que sepan gobernar su casa. Entonces, la economía primariamente se manifiesta, o dicho de otra manera, el concepto de la economía que no toma en cuenta que la familia como núcleo de la sociedad es donde debe generarse la expresión económica que va a ayudar a los niños poderse preparados para heredar y poder experimentar lo que mi amigo Dennis Peacock enseña en su libro Cómo hacer negocios a la manera de Dios. Él dice la importancia del ímpetu generacional es que rompe ciclos de pobreza que han estado en una familia, porque los padres no han heredado a los hijos. O si los hijos no estaban preparados para manejar la herencia, la desperdician y se interrumpe el ímpetu generacional. Entonces, Pablo dice que de la misma manera el Padre nos ha puesto a nosotros para que estemos bajo tutores y mentores que nos capacitan, que nos enseñan, que nos instruyen, para nosotros crecer, desarrollarnos y poder entonces
recibir la adopción de hijos. Lo interesante es que en la cultura de esos tiempos, dice que los niños en nada diferían de los esclavos porque eran niños. En ese momento, un niño y un esclavo tenían la misma mentalidad. No estaban preparados para poder gobernar. Pero entonces dice que por medio de la instrucción, esos niños iban a poder crecer para poder recibir la herencia. Eso es lo que Jesús quiso decir en la parábola o en la historia del hijo que pide su herencia cuando él no estaba preparado para poder administrarlo. Su padre lo sabía, pero fue tal la insistencia del hijo de decirle: dame mi herencia, la cual por derecho él sabía que iba a recibir. El padre accede a la petición y se la da. Y dice en la historia de Jesús de que este hijo desperdició toda su herencia, a un punto en que llegó a tal estado de pobreza que la única manera de él poder subsistir era cuidando cerdos. Y era tal su condición de pobreza espiritual, moral, psicológica, era tal su pobreza que empezó a envidiar a los cerdos de lo que ellos comían. Entonces, lo que se nos pasa por alto es que el héroe de la historia no es el hijo que se fue. El héroe de la historia es el Padre. Y eso es lo que Jesús está enseñando. Yo sé que para hablar del amor de Dios y de la salvación y del perdón de nuestros pecados y que el Señor nos ha rescatado de lo más vil, hablamos y enfatizamos de que el hijo pródigo regresó. Pero el padre lo estaba esperando. El padre ya sabía que eventualmente ese hijo iba a retornar, oraba por su retorno. Entonces, Gálatas 4:1 dice que nosotros hemos recibido no un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción, el cual nos capacita para poder recibir nuestra herencia. Entonces, si nosotros como la eclesía del Señor, y uso este término para diferenciar a la iglesia como una institución visible y aquella que está siendo forjada muchas veces en el anonimato, en el secreto. ¿Por qué? Porque esas personas tienen una relación íntima con el Señor y no les importa estar llamando la atención a ellos mismos, porque ellos aman al Señor y viven para el Señor y no para los hombres, para ser reconocidos de los hombres. Pero entonces, el punto que los quiero llevar es que una iglesia que perennemente está en un estado infantil no puede gobernar, porque no sabe. Cuando estuve en Nicaragua a principio de año, en oración yo le preguntaba al Señor: ¿y qué de este gobernante? Y el Señor me dijo: tú no debes preocuparte de él, porque ese no es el problema de esta nación. El problema de esta nación es que no hay una estructura que pueda sostener lo que yo quiero hacer en esta nación. Porque lo que Dios busca es la transformación de naciones. Y eso no se puede lograr políticamente. Eso no se puede lograr con las armas. No se puede lograr la transformación de una nación de esa manera. La transformación de una nación empieza con la transformación de nuestras vidas, porque el Señor desea que nosotros experimentemos la realidad de su presencia y los resultados de contar con su presencia y la revelación que Él nos quiere dar. Entonces, el Señor habla de dos figuras para explicar a sus discípulos la responsabilidad que como
la eclesía que él estaba fundamentando debía recibir y practicarla. En Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, el Señor les dice: vosotros sois la sal de la tierra. Esa es una declaración, no es una sugerencia, no lo está sometiendo a discusión. Él está haciendo una declaración, es un mandamiento, es un establecimiento, es constituir a su iglesia como la sal de la tierra. Pero entonces advierte: si la sal se desvaneciera, si la iglesia como baluarte de la verdad deja de ser baluarte de la verdad, igual que la sal, ¿con qué será salada? ¿Cómo tú puedes salar la sal? O sea, no hay otro elemento. Entonces dice: no sirve más para nada. Si nosotros no somos la sal de la tierra, entonces no estamos sirviendo el propósito para el cual el Señor nos estableció. La sal que no sala ya, dice, es echada afuera y hollada por los hombres. Eso es lo que sucede con las instituciones. Y ahorita a nivel mundial, global, hay una crisis profunda en las instituciones. De ahí que la tendencia es a querer centralizarlo todo para poder mantener el control y el poder. Luego dice: vosotros sois la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone por debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es entonces la transición de ser parte de lo que se conoce como cristiandad, que se ha convertido en una religión, porque se ha quedado con las formas, un sistema de creencias, de formas de hacer culto, pero no está provocando, no está causando la transformación de naciones? En la Biblia habla dos pasajes del pacto de sal, que es a lo que Jesús se refiere cuando dice: vosotros sois la sal. Es parte de su comisión, es parte del nuevo pacto, es parte del reino de Dios. Y la primera vez que se menciona el pacto de sal es en Números capítulo 18, versículo 19. Y luego se habla en Segunda Crónicas capítulo 13, versículo 5. En ambos casos, lo que está diciendo del sacerdocio de Aarón y la monarquía de David es que es a perpetuidad. Por eso es que se llama un pacto de sal, porque la sal tiene esa virtud, esa característica de permanecer y preservar. Entonces, cuando el Señor dice: vosotros sois la sal, Él está haciendo un pacto con nosotros. Porque y lo corrobora Apocalipsis capítulo 1, versículos 6 y 7, donde dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Perdón. Entonces, Dios quiere establecer en nosotros un sacerdocio, no a la manera de Aarón, sino a la manera de Melquisedec. En el capítulo 5, el autor de los Hebreos está hablando de esto, pero le dice
tenemos mucho que hablar y mucho que explicar, pero no lo podemos hacer porque ustedes, debiendo ser ya maestros, que es lo que les digo que pasaba dentro del judaísmo, pasó esto, que el judaísmo se convirtió en una religión nada más. Y es por eso que Jesús, si tú lees los evangelios, a quienes más confrontó en una forma severa, dura, fue a los religiosos, porque dice: ustedes impiden a la gente entrar al reino de Dios. Ustedes, con sus normas y con sus mandamientos de hombres, ustedes impiden que el pueblo pueda entrar y vivir en los beneficios del reino de Dios. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec está basado precisamente en que es un sacerdocio para siempre. Y nosotros hemos sido hechos sacerdotes para siempre. Es decir, que nosotros vamos a ser sacerdotes en la tierra, pero vamos a ser sacerdotes en la eternidad. Nuestro sacerdocio nunca va a terminar, porque hemos sido creados para adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí en esta mañana? A David se le dio un pacto y dijo: se va a levantar dentro de tus hijos uno que tendrá un reino que no tendrá fin. Se refería a Jesús, el hijo de David, que se sentaría en el trono de David y establecería un reino para siempre. Aquí entramos en un problema escatológico que nos ha hecho daño. Yo no quiero ser controversial, no es esa mi intención, pero, hermanos, la escatología que ha puesto el reino como algo futuro nos ha hecho mucho daño. Porque entonces interpretamos los pasajes del reino como para cuando Jesús regrese y no como Jesús lo estableció. Daniel, el profeta Daniel, específicamente habló de los años de la aparición del Mesías y habló del reino de Dios viniendo a la tierra cuando vino en la primera venida del Señor. Y ese problema escatológico es que hemos pospuesto la aparición y la manifestación del reino, y eso nos ha hecho mucho daño. La doctrina dispensacionalista que se introdujo en la iglesia en 1830 nos hizo pensar de que eso es algo para el futuro. Cuando el Señor venga, entonces el reino de Dios se manifestará. Pero en Lucas capítulo 16, versículo 16, claramente dice: la ley y los profetas fueron hasta Juan. De ahora, de ahí en adelante, lo que se predica es el reino de Dios. Lo que está estableciéndose es el reino de Dios. El mensaje de Jesús no es el mensaje de la cristiandad que le dice: acepta a Jesús como tu Salvador y vas a ir al cielo. Y le hablan a los filigreses, a los miembros, de que no importa de que aquí sean pobres, porque la pobreza es una virtud que te hace más espiritual, porque de todos modos, cuando estés en el reino de Dios, entonces todos tus sufrimientos terminarán. Y entonces el reino es algo que está en el futuro. Pero el Señor vino a establecer su reino cuando Él. Lo que sucede es que el reino que ellos esperaban era un reino político. Era un reino como el de las otras naciones. Y es por eso que dentro de sus discípulos había uno que era un celote, que era un guerrillero, que quería derrocar a los romanos usando las armas. Y entonces el Señor le dice: no estás entendiendo el reino, porque mi reino no va a ser establecido de esa manera.
Mi reino va a ser establecido por medio del amor y por medio del servicio. El mundo se va a dar cuenta que hay una manera correcta de gobernar. Yo lo quiero enseñar y tengo que empezar con un grupo pequeño. No lo puedo hacer con las multitudes, porque yo quiero que aquellos que van a ser parte de esta gran empresa, de este gran proyecto, hagan tres cosas que son indispensables y que son necesarias para que esto se logre. Número uno, tienes que negarte a ti mismo. En la agenda del reino no hay lugar para el protagonismo personal. Tienes que negarte a ti mismo. No se trata acerca de ti, se trata acerca de mí y de mi reino. Número dos, tienes que tomar tu cruz. Entonces, inmediatamente hay una confrontación, porque nosotros le hemos dicho a la gente, nada más tienes que levantar tu mano, haz una oración de fe, una oración de profesión. Yo no me estoy burlando de eso, solo estoy diciendo que eso es necesario, pero no es la totalidad. Cuando Jesús habla del nacimiento, no es para ir al cielo, del nuevo nacimiento no es para que la gente vaya al cielo, no, es para que el cielo venga a ella, a la persona. Eso es lo que Jesús quiso decir, venga tu reino. Si no, entonces ¿para qué oramos? Venga tu reino. Sí, de todos modos no vamos a ver las evidencias en el tiempo presente. Mis amados, el problema escatológico lo tenemos que resolver. O el reino está vigente, o entonces lo único que tenemos que hacer, dejar que la bestia, el anticristo, se apodere de los sistemas globales, porque de todos modos eso ya está escrito en la profecía, y nosotros lo que esperamos es el rapto, que el Señor nos saque de este problema, porque nosotros aquí ya no tenemos nada que hacer, porque de todos modos este no es nuestro hogar, el cielo es nuestro hogar. Y cuando yo les digo a los hermanos que el cielo no es su destino final, algunos se ofenden porque piensan de que yo estoy hablando de una alegría. Pero lo único que tienes que hacer es leer Apocalipsis, porque la nueva Jerusalén va a descender del cielo a la nueva tierra. Vamos a vivir en la tierra porque fuimos escogidos para gobernar la tierra. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo nosotros transicionar de religión a reino en nuestras familias? Tenemos que tener la visión, la mentalidad que nuestras familias son llamadas a ser familias monárquicas. Nosotros, si somos reyes, somos una monarquía. Nosotros somos reyes, nuestros hijos deben ser preparados para ser reyes. El libro de Proverbios es un manual para preparar reyes. No es un libro de dichos, es un libro de instrucción de cómo preparar reyes para que el ímpetu generacional no se pierda. Hay evidencias que cuando no se hace esto, viene la catástrofe. En el libro de Jueces dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho. Y se entró en 450 años en donde no experimentaba las promesas del Señor, el pueblo del Señor, sino que venían sus enemigos y los saqueaban y los mantenían en un estado de opresión y de pobreza. Ellos trabajaban y luego venían como langostas sus enemigos y devoraban. ¿Por qué? Porque la característica de esa época de 450 años fue que cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel. Entonces, mis amados, el ímpetu generacional es una de las claves que el Señor está usando. La revelación de que nosotros somos reyes y por ende nuestros hijos y nuestras hijas son príncipes y princesas que deben ser instruidos en el reino de Dios y sembrar en ellos la visión del reino, porque ellos con su profesión, con su vocación,
van a avanzar los intereses del reino de Dios. Y hermanos, las sociedades van a ser transformadas desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No van a ser transformadas de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Una de las características del ministerio apostólico no es que está arriba, sino que está abajo, porque es fundamento. Es un ministerio fundamental. El profeta es un ministerio fundamental. El Señor se me apareció en el año de 1984 y estábamos en un estado de profunda crisis económica, moral, espiritual. Yo estaba clamando al Señor. De repente el Señor vino y se sentó en la cama, me empezó a instruir y me dijo: Jorge, yo sé que tú has anhelado un ministerio evangelístico donde llenes estadios y tengas campañas evangelísticas y que mucha gente se entregue al Señor, y eso me agrada. Pero lo que yo te quiero ofrecer es otra forma de ver tu llamado, y es que quiero que seas un ministerio fundamento. Me empezó a explicar: así como el fundamento no se ve en una casa, así va a ser tu ministerio. No vas a ser famoso, no vas a ser famoso, no vas a ser reconocido, pero vas a ser fundamento, porque sobre ese fundamento yo voy a construir los ministerios que yo voy a levantar en otras personas. Tu labor es ser fundamento. Entonces, cuando tú eres fundamento, te toca romper surco, te toca romper paradigmas, y tienes que ir en contra a veces de la institución llamada cristiandad, porque ellos no entienden el reino y no saben de que no es protagonismo lo que el Señor busca, sino obediencia. Entonces, mis amados hermanos, dice: y toda aquella generación fue reunida con sus padres, y se levantó después otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y luego en Mateo 2 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Eso le pasó al judaísmo del primer siglo. El reino se les fue quitado, porque lo que ellos practicaban no era el reino, era religión. Y la religión, hermanos, siempre tiene un grupo elitista, y esos eran las grandes escuelas rabínicas en Jerusalén. Por eso cuando Jesús vino le preguntaba: ¿y tú con qué autoridad haces esto? Como diciendo: ¿quién es tu rabino? ¿Quién fue el que te instruyó? ¿De qué escuela rabínica tú has salido? Porque nosotros no te conocemos. Yo nunca te vi en el salón de clases de la escuela rabínica en Jerusalén. Tú vienes por eso Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Miren qué actitud elitista la que tenían los que habían sido educados de esta manera. Es por eso que Dios tuvo que botar del caballo a un fariseo que perseguía la iglesia porque estaba ciego, porque él lo que defendía era la religión. Y cuando tú defiendes la religión, va a ser tu comportamiento. Tú persigues a los que no se adhieren a las formas, a las estructuras que la religión ha establecido. Cuando tú te levantas y dices: yo no voy a seguir a los hombres, yo voy a seguir a Cristo, inmediatamente viene la oposición, inmediatamente va a venir el ataque. Ahora, yo no estoy diciendo ni estoy promoviendo rebelión contra los ministerios. Dios me libre. Porque ese espíritu de rebelión es hechicería, y eso no tiene lugar en la iglesia. Lo que Dios busca es personas que tomen su cruz, que se nieguen a sí mismos y que le sigan a Él todos los días de su vida. Mis amados hermanos, el reino fue quitado de ellos y se nos fue entregado a nosotros. Nosotros no podemos perder el reino. Nosotros no podemos dejar que el reino de Dios deje de avanzar. Nosotros somos administradores, somos hermanos baluarte, somos un fuerte, somos la eclesía, somos el pueblo escogido del Señor para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. La luz del mundo, mis amados hermanos, el Señor se está refiriendo a la nueva Jerusalén que es asentada sobre el monte del reino de Dios. Cuando Daniel interpreta la visión de Nabucodonosor, le dice:
Una piedra, tú viste una piedra no cortada con mano de hombre que golpeó a la imagen en los pies, y todos los elementos del barro, del hierro, del cobre o del bronce, de la plata y del oro se desmenuzaron. Mis amados, tenemos que entender que el gobierno de Dios es de esta manera. El Señor dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecida por cabeza de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Lo que va a traer a la gente, mis amados hermanos, a naciones enteras, es cuando la iglesia del Señor se levanta, cree la gran comisión y dice: nuestro mensaje es el reino de Dios, nuestra causa es el reino de Cristo, y por eso estamos dispuestos a morir. Ya no le tenemos miedo a la muerte, porque nosotros sabemos que nuestra herencia está reservada para nosotros en lugares donde el orín y la polilla no pueden corromper. Yo estoy haciendo inversiones eternas. Y por último termino diciendo, bueno, no es lo último, es lo último de esto, y luego les voy a dejar unos desafíos para que ustedes los investiguen. El Señor dice que la gente lo que va a ver son nuestras obras. Practica tu relación con el Señor manifestando por medio de las obras, del servicio, de ayudar al prójimo, de socorrer a la viuda, de cuidar al huérfano, de ir tras aquellos menos afortunados. Porque, hermanos, el Señor nos va a dar sorpresas. Va a levantar de lo vil del mundo, va a levantar de aquello que no tiene nombre, y va a ponerles el nombre nuevo. Va a decir: mío eres tú, porque yo te redimí. Y esos son los drogadictos, esos son los miembros del cartel, esos son los políticos, esos son los comerciantes, esos son todos aquellos, mis amados hermanos, que no conocen la realidad del reino de Dios, sino lo único que han conocido es la religión. Pero, hermanos, la iglesia, cuando sirve, entonces establece y acumula un capital moral que le permite entonces instruir a los gobernantes, porque la iglesia no dice: ustedes deberían hacer. No, nosotros les vamos a enseñar cómo es que se hace haciéndolo. Y entonces los alcaldes van a decir: ¿cómo hicieron ustedes eso? ¿Y cómo? Y nos van a consultar a nosotros, porque, hermanos, el reino de Dios te da creatividad, te da nuevas ideas de cómo socorrer y cómo ayudar a los más necesitados, porque para ellos vino Jesús. Jesús dijo: no vine a salvar a los santos, a los perfectos, a los que están limpios, a los que no tienen necesidad. Yo vine a buscar las ovejas perdidas, yo vine a buscar a lo que no tiene nombre. Por eso, cuando aquella mujer derramó el vaso de alabastro, si él supiera quién es esta mujer, qué reputación tiene esta mujer, ni se dejaría tocar. Eso es lo que dice la religión. La religión dice: no dejes que te contamine, apártate de la contaminación. Pero el evangelio del reino dice: ve dónde están los leprosos y sánalos, ve dónde están las prostitutas y rescátalas, ve dónde están los drogadictos y sácalos de ahí, porque eso es el reino de Dios. Levántate, resplandece, pues en pie. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Les dejo con estos retos teológicos. Necesitamos entender el conflicto de la simiente de la serpiente versus la simiente de la mujer. ¿Qué significa esto? Necesitas entender localismo versus globalismo.
tienes que investigarlo. Tienes que entender qué fue lo que sucedió con la pandemia COVID y la hechicería de Babilonia. La palabra hechicería es farmaquía. La era del reino y la apostasía. Tienes que entenderlo. Y tienes que entender que es necesario que venga el espíritu de Elías para pelear contra Jezabel y el culto a Baal. Y lo último, que no lo puse ahí, es la inteligencia artificial. Si tú no entiendes lo que está pasando en el tema de la inteligencia artificial, no vas a saber cómo ministrar a una nueva generación que está siendo indoctrinada por la inteligencia artificial. Y hay algo más poderoso que la inteligencia artificial. Se llama la sabiduría de Dios. Yo quiero que levantes tus manos, porque yo simplemente quiero declarar en esta hora que el reino de los cielos se ha acercado a ti, a tu familia, a tus hijos. Tú eres llamado y escogido a ser una familia de reyes y sacerdotes que evidencia en sus casas el gobierno de Dios, que en sus trabajos se distingue la ética, la cultura del reino, de servir. Puedes aplicar a la educación, a la economía, puedes aplicar al gobierno civil, cualquier de esas dimensiones y esferas de influencia. Aquí hay personas, aquí hay jovencitos que ahorita están en el anonimato, como David, y aún su propia familia saben lo que tienen, pero el Señor sí, porque el Señor le enseñó al profeta Samuel: Dios no ve lo que está enfrente de los ojos de los hombres, Dios ve el corazón. Tus hijos son del Señor. Y si tú tienes hijos que no caminan en este momento con el Señor, no te preocupes. El Señor los va a alcanzar. No de la manera en que tú piensas, pero de la manera en que Él ha decidido manifestarse a ellos. Porque esta generación necesita entender que más arriba de la tecnología de la cual ellos son adeptos, y más importante que la inteligencia artificial, que es la que les está indoctrinando, está la sabiduría de Dios y el propósito de Dios y el plan de Dios para sus vidas, para que sean vidas plenas y vidas que manifiesten la gloria de Dios. Declara la palabra de Dios sobre tus hijos, porque tú eres el pueblo escogido del Señor. Padre, bendigo a tu pueblo y digo: haz resplandecer, Señor, sobre ellos tu rostro. Señor, declaro y digo: este es tu pueblo escogido, lavado por la sangre del Cordero. Ellos son llamados a manifestar el reino de Dios en todas las esferas de la sociedad, Señor. Padre, yo declaro que Campeche ya no será conocido como un lugar de serpientes y las garrapatas. Eso no es como será conocido. Ayer que predicó nuestro hermano Franco, yo oí que el Señor decía que el llamado que Dios estaba haciendo a través de él era los misioneros que de aquí van a ir a todas las naciones del mundo. Pero no van a ser como los misioneros de antes. Van a ser profesionales que van a entrar a esos lugares y les van a mostrar cómo es que se transforma una nación. Los planes del Señor son ambiciosos. Nosotros tenemos que ser ambiciosos. Dios lo bendiga, mis hermanos.